primera etapa porque apenas son 30 años. Espero tener la oportunidad de seguir sumando muchos años más haciendo esta labor. Y pues bueno, dentro de este proceso, te digo que hemos tenido experiencias muy diversas. He tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo, literal, pero también he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos muy humanos, apoyando a Casa Hogar, a proyectos sociales. He tenido la oportunidad de trabajar con programas escolares, con programas de gobierno. Y en lo personal, bueno, esto me ha dado enormes satisfacciones, pero también una gran escuela. Esto que voy a compartir contigo el día de hoy no es solamente de lo que he aprendido dentro de la teoría, con los libros, con maestros, con todas las formaciones que he tenido, sino que también tiene que ver con ya esta práctica personal. Estos 30 años han sido para mí una escuela importante y me han enseñado cosas muy valiosas acerca de el comportamiento del ser humano. El día de hoy tenemos un súper tema del apego a la libertad emocional. Y en lo personal este tema me emociona mucho porque te vas a dar cuenta que es un tema del día a día. Es algo que tiene que ver con nuestra forma cotidiana de funcionar, la manera en que nos relacionamos con los demás, la manera en que convivimos con nuestros seres más queridos, nuestros hijos, nuestra pareja, los compañeros de trabajo. Y esto es un hecho. Todos nuestros resultados están vinculados a nuestras maneras de ser. Una persona, mientras más hábil sea para desarrollarse, ¿verdad?, en entornos sociales, mientras más hábil sea para comunicarse con los demás, mientras más hábil sea para autoajustarse, pues obviamente sus oportunidades se abren de diferente manera. A esto le llamamos inteligencia emocional. Así es que esto que voy a compartir ahora con ustedes es, por una parte, ¿verdad?, mi experiencia como entrenador, como psicoterapeuta, como comunicólogo, pero también tiene que ver con todas las historias con las personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Quiero, antes de entrar directamente en el tema, dar la bienvenida muy en especial a quienes hoy se están conectando por primera vez, que tengo el gusto de conocer. Te voy a invitar a que al final de este taller, si deseas que te agreguemos en estos grupos de WhatsApp donde compartimos los eventos que tenemos programado, pues con todo gusto te agregamos a ellos y te mantendremos atento, ¿verdad?, informada de las fechas que tengamos programadas para temas futuros. Así es que es así como llegamos hoy a esta oportunidad de trabajar a través de este recurso y me da mucho gusto que te hayas dado nuevamente esta oportunidad. Así es que yo voy a comenzar a compartir mi pantalla en un breve momento, pero antes de hacerlo quiero asegurarme que tienes todo lo que vas a necesitar para este taller. Primeramente te quiero invitar a que tengas una libreta, una pluma, donde tomar notas y muy en especial, de preferencia que tengas la privacidad del lugar ahí donde estás. ¿Para qué? Para que precisamente si en un momento dado algo mueve tus emociones, algo, pues no sé, te parece muy personal o muy sensible, ¿verdad?, pues tengas la oportunidad de experimentar lo que sientes. Yo te invito a que te des la oportunidad de sentir. Mucho de lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con historias de nuestra vida y muy probablemente nos vamos a ir a escenarios donde estos recuerdos pues quizás no lleguen a ser muy cómodos. Por eso te recomiendo esta privacidad. Si por ahí estás manejando todavía o estás en camino, digo, hay muchas cámaras que están apagadas, no sabría exactamente cuál es el escenario de todos. Pero bueno, si es este tu caso, ¿verdad? Bueno, pues te invito a que procures a la brevedad estacionarte por ahí. Este taller está programado para 2 horas y media aproximadamente. Ayer tardó un poquito más de 3 horas por el tema de las preguntas y las respuestas. Así es que bueno, por eso me atrevo a decir que hoy andaremos rondando las 2 horas y media de este taller como tal. Así es que bueno, sean todos bienvenidos. Voy a comenzar entonces con mi presentación. Voy a asegurarme que me puedan ver ahí. Ahí deberán de estar viendo ya mi pantalla. Muy bien, pues el tema del día de hoy, repito, es del apego a la libertad emocional. Primeramente quiero hablar un poquito acerca de cómo comprendemos el apego. Para la mayoría de nosotros hemos escuchado el apego como una cuestión donde hay un desorden emocional, donde pareciera una cuestión psicológica o a veces hasta psiquiátrica. Y no, déjame te digo que no. Ni tú ni yo podríamos vivir sin apegos emocionales. Es una necesidad del ser humano. Primeramente, quiero que entendamos que esto es un patrón de comportamiento. Podemos ver y entender el apego como una forma en la que aprendimos a vincularnos con nuestros cuidadores, papá, mamá regularmente, pero también puede ser la abuela, la tía,
el maestro que influyó en nosotros y todos estos adultos de los que de alguna manera nos sentimos cuidados, nos sentimos protegidos, nos sentimos aprobados. Entonces las personas que influyeron en nosotros son precisamente las que influían en cuidado, protección y aprobación. Entonces, desde aquí entendamos que es un vínculo desde donde lo que lo hace una condición no funcional o poco saludable es cuando hemos distorsionado la forma en la que aprendimos a vincularnos con los demás. Hubo tres aspectos que influyeron fuertemente en la manera en que aprendimos a vincularnos. El primero de ellos, pues, es el familiar. Y aquí quiero ir directamente a hablar un poco acerca de la influencia de mamá sobre nosotros. Desde el vientre materno, pues obviamente sentíamos las emociones de mamá y ya desde ahí empezamos a reconocer algunas sensaciones, algunas formas en las que entendíamos qué estaba pasando afuera. El bebé todavía no nacía, pero podía comprender, ¿verdad?, que había cambios. Quizás no tenía comprensión, no tenía razonamiento, no podía nombrar las cosas, pero sí reconocía los cambios emocionales. Muy probablemente esa mamá fue la primera persona que cargó a ese bebé, fue muy probablemente también la persona que lo alimentó, la que le cambiaba los pañales. Y sé que también hemos idealizado mucho acerca del papel de mamá. Acaba de pasar recientemente el 10 de mayo y para muchas personas pues el 10 de mayo es como un día sagrado o muy especial. Pareciera como que mamá es en ese momento lo más importante o debería ser lo más importante, al menos desde el punto de vista social. Pero no todas las historias fueron una historia de amor con mamá. Y tú y yo lo sabemos, y muy probablemente más de algunos de los que estamos conectados aquí, tuvimos una historia bastante complicada con mamá. Entonces, es por eso precisamente que desde la manera en que nos empezamos a relacionar con mamá, fue también como empezamos a comprender el amor, fue también como empezamos a comprender qué significa el cuidado o inclusive la aprobación. A esto, súmale que el tercer marco en el cual desarrollamos este tipo de apegos, pues es el social. Es cuando el niño ya entonces empieza a hablar, empieza a comunicarse con otros y entonces empieza a vincularse con un entorno. ¿Sí? Lo llevan al kinder, va a la escuela y entonces empieza a tener algún tipo de conversación distinta, conoce otras formas de expresión, conoce otros comportamientos y todo esto va entendiendo el niño cuál es su lugar en el entorno. Sabe en un momento dado desde ahí si el niño puede comunicarse con libertad o tiene dificultad para ser escuchado o siente rechazo de otros. Y entonces, bueno, de ahí es que muchas veces vamos comprendiendo estas formas en las que se empieza a distorsionar el apego. Quiero repetir una vez más que nadie podemos funcionar sin tener formas de apego con otros. Entonces, no es algo que nos tengamos que quitar. Creo que una de las cosas que lo ha desinformado fuertemente, pues es la ignorancia. Hoy escucho con mucha facilidad, no sé, en las redes sociales, personas hablando de las personas tóxicas, por ejemplo, o de los bipolares. Es muy común, ¿verdad?, que cualquier persona por ahí, solamente con observar a alguien ya lo diagnosticó, pasa por encima años de formación muchas veces de un psicólogo y alguien nada más por ver a alguien ya lo juzga como, este es bipolar, ¿sí? O esta palabra reciente que se ha puesto muy de moda, ¿no?, que es... no es tóxico, se me olvidó. Bueno, ahorita recuerdo. Y entonces, bueno, estas maneras en las que simplemente adoptamos ciertas expresiones, ciertas palabras y las usamos como si de veras las comprendiéramos. Así le pasó al apego. Al apego le pasó exactamente lo mismo. Y hablaban de apego tóxico, y hablaban de apego enfermizo, etcétera. Entonces, bueno, hacían estas conclusiones de lo que pasaba. Sin embargo, insisto, el apego es un vínculo profundo con las personas que nos importan. Es un vínculo profundo con nuestro entorno, con las personas con las que nos desarrollamos en el día a día. Así es que bueno, con esta introducción quiero nada más cerrar el tercer marco desde donde aprendimos y tiene que ver con el cultural. Ya hablamos del familiar, ya hablamos del social y ahora vamos con el cultural. Por cultura me refiero, ¿cuál es la práctica, por ejemplo, en nuestro país? ¿O cuál es la práctica en mi región? Si fuéramos ahorita, no sé, personas de Sonora o de Sinaloa, pues muy probablemente nuestro tono de voz, nuestra forma de pronunciar algunas palabras sería diferente. O si fuéramos de la Ciudad de México, o si fuéramos de Quintana Roo, de Mérida, pues vamos a escuchar formas de expresión, aún con el mismo español, expresadas de una manera diferente.
Entonces, bueno, cito esto para que entendamos cómo es que la cultura también influye sobre nosotros. Hay inclusive palabras que no se usan en ciertas regiones. Yo, por ejemplo, mi esposa es de Sonora y es muy común, ¿verdad? Para mí ahora ya escuché algunas palabras que en un principio representaban novedad. Sí, no sé, yo me acuerdo de citar palabras también que a ella le parecían extrañas, ¿no? Yo hablaba de las morusas. Es que quedaron muchas morusas en la mesa y ella me decía, ¿qué son las morusas? Seguramente alguien me está escuchando aquí y no sabe tampoco qué son las morusas, ¿sí? Entonces, bueno, menciono esto porque al final el entorno influye sobre la forma en que entendemos el apego, cómo nos debemos de relacionar o cómo no. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues a los hombres se nos dice que no nos abracemos, que los hombres no se acercan mucho o que los hombres no se saludan de beso. Y las mujeres, pues con mucha facilidad, ¿verdad? Tienen esta costumbre, tienen este hábito, se acercan, se saludan de beso, se dan un abrazo, pero entre hombres como que no es tan común. Sin embargo, si fuéramos de Medio Oriente, ¿verdad? Si fuéramos orientales, pues muy probablemente veríamos, ¿verdad? A los italianos, a los árabes inclusive, ¿verdad? Cómo llegan y se saludan con un doble beso en la mejilla. Todo esto es parte justamente de la influencia de la cultura. Por eso es que entendamos que el apego está cargado de significados. La finalidad de este taller es entender cuál es el apego que domina mi forma de ser en mis relaciones y desde ahí ver también qué lo provocó y cómo es que yo puedo enfrentarlo para modificarlo. Muchos de nosotros no tenemos amigos o no tenemos personas muy cercanas a nosotros a partir de la forma de apego que desarrollamos. Hay quien a lo mejor no tiene vínculos tan cercanos, tan significativos porque prefiere mejor solo que mal acompañado. Entonces, así voy a estar citando muchos ejemplos para entender cómo es que el apego determina de forma significativa la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestras relaciones, inclusive cómo me siento yo ante el mundo, en la forma en la que yo participo en ese pedacito de la historia. Así es que bueno, dicho esto, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Voy a mostrarte aquí cuál es el recorrido de este taller. Son 5 etapas las que vamos a explorar. La primera de ellas, pues vamos a ver los vínculos, cómo son estos vínculos de apego y cómo son sus comportamientos y desde dónde se desarrollaron. En la siguiente etapa, en el segundo punto, vamos a ver cómo son los guiones o los discursos que aprendimos a desarrollar a partir de esto que aprendimos para vincularnos. Después vamos a revisar unas metáforas, ¿verdad? Para entender cómo es que esto influye en nosotros, cómo es que nos afecta. Y de ahí entender también el dolor diario que nos provoca, cómo estas maneras de ser de apego nos llevaron justamente a vivir una experiencia de dolor o de sufrimiento en el día a día. Y no hablo necesariamente de pasárnosla llorando o pasárnoslas aislado, pero sí muchas veces el no tener amigos es una parte de dolor diario. Hay quien a lo mejor celebra su cumpleaños y dice, es que no sé a quién invitar, no tendría con quién ir a comer porque pues, no convivo con nadie. Y a lo mejor lo dice con mucha calma, pero dentro muchas veces está un dolor no expresado. Y a partir de ahí vamos directamente al quinto punto, que es donde nos vamos a enfocar justamente a ver la manera en cómo lo vamos a resolver. Así es que bueno, aunque el tema se ve muy sencillo, plantearlo en 2 horas será todo un desafío. Por eso te invito a mantener enfoque total. Vamos a entrar ya de lleno en la materia, ¿sí? Y la idea central dice aquí, el apego no se elimina, se educa. La meta no es dejar de amar, sino dejar de perderse en el amor. Como muchas veces con tal de sentirme amado, renuncio a mí mismo, me pierdo para buscar la aceptación del otro, para que el otro me quiera, para que el otro no me abandone. Por eso insisto, la idea central de esto no es que se nos quite el apego o que desaparezca el apego en nosotros. No, eso no existe, entiéndelo. Queremos reeducarnos, queremos resignificar, comprender de una manera mucho más saludable cómo es que funcionan los apegos y cómo inclusive podemos tomar ventaja de él. Para aquellos que son papás, para aquellos que son mamás y todavía tienen hijos en la etapa adolescente o menor, híjole, este tema es oro puro. Te va a resolver muchas cosas o te va a evitar inclusive conflictos futuros. Así es que bueno, deseo de todo corazón que saques ventaja de todo lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es realmente el apego? Bueno, dice aquí, no es una debilidad, es una estrategia de protección que aprendimos para sentirnos seguros. Primeramente, entendamos esto como una necesidad biológica. Desde pequeños buscamos cuidado, contacto y protección. El vínculo forma parte de nuestro sistema de supervivencia. En pocas palabras, necesitamos de otros para sobrevivir.
Si ese bebecito, esa bebecita que fuimos de pequeños, no hubiéramos tenido quién se encargara de nosotros en ese momento, quién nos cobijara, quién nos trasladara de un lugar a otro, quién nos diera la comida, quién nos metiera a bañar, simple y sencillamente no hubiéramos sobrevivido. Entonces el apego se convierte en una necesidad para vincularnos con nuestros cuidadores. Y hoy como adultos también lo podemos ver como un estilo relacional, una forma de relacionarnos. La forma en la que pedimos amor, huimos o controlamos suele ser una adaptación de cómo fuimos amados. Fíjate qué interesante esto. Quiere decir que la manera en cómo ahora llevo a cabo mi relación, la manera en cómo ahora llevo a cabo la manera en que intercambio amor, tiene que ver justamente en la forma en que aprendimos lo que era el amor o cómo se conseguía el amor. No se trata de culpar a la infancia, se trata de dejar de obedecerla en forma automática. Porque muchas de las cosas que aprendimos en aquel entonces ya no son necesarias hoy en día. Quizás las necesitabas cuando no sabías qué más hacer, cuando por ahí no tenías otro punto de referencia y te compraste la historia de lo que escuchabas de tus adultos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has escuchado a algún adulto decirle a un niño o a una niña, ay, es que eres bien burro, ay, es que contigo nunca se puede, ay, es que la verdad nada más te veo y ya me sacaste el tapón? ¿Cuántas veces hemos escuchado a un adulto decirle cosas así a un pequeño, a una pequeña? Yo te pregunto, ¿de cuántas maneras escuchar al mismo adulto que me cuida decirme estas cosas? El niño en ese momento no tiene discernimiento, no tiene punto de comparación, por eso a muchas de estas cosas las aprendimos a tragar como una verdad. Hoy en día, la invitación es precisamente a cuestionar estas verdades que nos comimos como la única verdad, como la única opción. Y hoy como adultos poder elegir si esa verdad quiero que me siga eligiendo, que me siga manejando. Por eso la intención aquí es dejar de obedecer de forma automática estos patrones aprendidos. Vamos a entrar al primer módulo y es el vínculo. ¿Cómo aprendimos a vincularnos? Dice aquí, ¿por qué nos relacionamos y qué nos impulsa a buscar amor con tanta intensidad? Primeramente, aquí hay un punto súper importante. Amor es igual a cuidado. ¿Entiende eso? Amor es igual a cuidado. Cuando tenemos un hijo en casa, un hijo pequeño en casa, pues la manera en que le expreso que lo quiero, que me importa, que tengo amor por él, por ella, es a través de los cuidados que pongo en él. Entonces, el acto de asegurarme que tenga comida, de que tenga, no sé, la ropa que necesita de acuerdo al clima, el que lo lleve a la escuela, que reciba educación de calidad, el que cuide yo las películas que va a ver, que no vea videos que no están apropiados a su edad. Todos estos cuidados hacia ese pequeño son actos de amor. Por eso necesitamos entender que la forma en que nos sentimos cuidados lo entendimos como eso igual amor. Entonces pareciera que muchas veces nos teníamos que ganar el amor. Por ejemplo, ¿escuchaste alguna vez a algún adulto decir a un pequeño, si vuelves a reprobar ya no te voy a querer? Si vuelves a dejar eso sucio ya no te voy a abrazar. Si vuelves a cometer ese error te voy a sacar de la casa. Te voy a mandar a vivir con tu tía. ¿Lo has escuchado? El niño, siendo niño, no cuestiona eso como un juego del adulto o no lo cuestiona como si es o no es verdad. Lo está escuchando de su adulto. Por eso es que cuando hablo de que amor igual a cuidado, quiero que lo enfoques ahora a nivel personal. ¿De cuántas maneras te cuidas a ti mismo y de cuántas maneras no te cuidas a ti? ¿Quieres saber cómo está tu amor propio? Ve cómo te cuidas. Ve si eres capaz de meterle cosas a tu cuerpo que lo intoxican. Tabaco, alcohol, exceso de grasas, falta de ejercicio. Eso, mi querida amiga, mi querido amigo, es una forma de falta de amor propio. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuánto me amo? Observa cuánto te cuidas. Ya desde ahí tienes un buen termómetro para observar el nivel de amor que pones sobre tu persona. Y obviamente, ¿verdad que de lo que das tienes? Pues si es la manera en que te das a ti, ¿cómo crees que le das a los demás? Aunque suena muy bonito a una mamá decir, yo doy todo por mis hijos, pero la ves desalineada, la ves que come mal, la ves que no va al médico, la ves que se desatiende. Entonces, ¿cómo puede ser la calidad de amor que me va a dar?
si ni siquiera es capaz de dárselo ella misma? Por eso entendamos que el apego es la consecuencia de una cadena de significados de las cosas que observamos. Acuérdate, ya hablamos de la familia, la sociedad y nuestra cultura. Y entonces esta forma de apegarme, esta forma de relacionarme a mi entorno, tiene que ver justamente con esta forma de cuidado. ¿Cuáles son las formas de apego? Son 4 formas de apego. Lo vamos a llamar el apego seguro y los apegos inseguros. En total podemos hablar de 4 apegos. El primero de ellos es el apego ansioso, el otro es el apego evitativo y el tercero es el apego desorganizado. Son las 3 formas más frecuentes de buscar amor desde el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no recibirlo, miedo a no ser querido, miedo a que no me ames, miedo a que no me aceptes, miedo a ser rechazado. Entonces, desde el miedo es que voy a funcionar a partir de este apego. Vamos a comenzar con el apego ansioso. ¿Cuál es el apego ansioso? Dice aquí, busca confirmación constante, vive la distancia, como amenaza y puede confundir amor con persecución. Quiero explicar un poquito acerca de este amor ansioso, para entenderlo con un ejemplo. Imagina a mamá llevando a su pequeña niña a la escuela por primera vez. Ya desde el momento en que van caminando, pues la niña va de la mano de mamá y entonces llegan a la puerta de la escuela y de entrada es un lugar nuevo. Y aparte de que es un lugar nuevo, aparece una maestra en la puerta y le dice, bienvenida, aquí te vas a quedar ahora conmigo. Y entonces la niña voltea asustada con mamá y lo primero que va a sentir es miedo, porque entonces la niña sorprendida escucha, aquí te vas a quedar con la maestra. De entrada, para nosotros la palabra maestra, escuela, es un término muy familiar, pero lo más probable es que para esa niña no dimensione todavía lo que significa escuela, no dimensione lo que significa maestra, y por eso muy probablemente en ese momento, cuando escuche la palabra te vas a quedar en la escuela con la maestra, me voy a quedar en un vacío desconocido. Vamos a ver a la niña en ese momento reaccionar, aferrarse a la puerta, no querer entrar, agarrarse de las faldas de mamá y con un llanto exagerado, no me dejes mamá, no me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque lo está viviendo como un abandono. Esa niña va a desarrollar un apego ansioso porque lo va a experimentar como una sensación de me voy a quedar sin quien me cuide. ¿Por qué desarrolló esta niña este apego ansioso? Regularmente son las niñas que era intermitente la atención que recibían. Es muy común que para niñas que crecieron en un ambiente donde había muchos niños, a muchos de nosotros todavía nos tocó crecer donde éramos 8 hermanos, 7 hermanos, 12 hermanos, pues entonces lograr la atención de mamá era todo un desafío. Y entonces la atención era intermitente y a veces nada más me daban atención cuando tiraba la leche, cuando rompía algo, y entonces en ese momento venían y con el cinturón me ponían al corriente, me daban un regaño, etcétera, ¿verdad? O muchas veces por ahí hasta mi nombre se les olvidaba. Entonces esta niña, este niño, pues cuando se convierta en adulto va a necesitar básicamente sentir certeza de su entorno, por eso va a exigir confirmación. Es el adulto que regularmente tiende a ser celoso o celosa de forma obsesiva, que quiere tener el control de los demás. ¿A dónde vas? ¿Para qué vas? ¿A qué hora regresas? ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no me hablaste? Oye, te mandé un mensaje de texto hace como 3 minutos y no me has contestado. ¿Por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? Sé que no hay nadie conectado en este momento que tenga ese comportamiento, ¿verdad que no? Pero seguramente ya te estás acordando de alguien que sí has observado que se comporta de esa manera. Entonces, desde ahí, pues este niño, esta niña, ¿verdad? Que sentía el miedo de qué va a pasar conmigo porque me están dejando en un lugar inseguro, pues ese niño en la niña, en la escuela, pues muy probablemente no puso atención, se la pasó llorando, porque estaba experimentando un espantoso miedo de qué va a pasar conmigo. De ahí el que cuando regresó la mamá al final del día, porque esa niña todo el día estuvo pensando si iba o no iba a regresar la mamá, cuando la ve llegar se le abraza las piernas y dice, nunca más te vuelvo a dejar ir, mamá. Y entonces este niño, esta niña va a tender a buscar ser muy obediente, ser muy
reactiva, ¿verdad?, a las necesidades de los demás. ¿Para qué? Para que no me abandonen. Como no quiero ser abandonado, como no quiero volver a sentir que que me voy a quedar sin ti, que me voy a quedar solo, pues entonces ahora te tengo que cuidar. Y esa forma intermitente de recibir amor y quitar el amor, pues es también un modelo de apego en el cual yo me voy a relacionar con los demás. Por eso es que necesito una constante confirmación de saber dónde estás, qué vas a hacer. Necesito checar tu celular, necesito tus contraseñas, necesito tu ubicación. Ante cualquier retraso, no sé, tardó en llegar media hora más de lo habitual y ya estoy pensando que a lo mejor está con alguien, que a lo mejor ya no quiere estar conmigo, que a lo mejor ya no me quiere. Y esta es precisamente la característica de la desconfianza. El apego ansioso lo caracteriza principalmente la desconfianza. Luego vamos ahora al apego evitativo. Aprendió a no necesitar. Prefiere controlar la distancia antes que arriesgarse a ser rechazado. En pocas palabras, de que me abandones a abandonarte, mejor te abandono primero. De que me vayan a abandonar y volver a sentir lo que sentí, pues mejor ya no me involucro. Son personas que regularmente les cuesta trabajo estar estables en una relación. ¿Conoces personas que han estado brincando de relación en relación y siempre encuentran el pero para esa nueva pareja? Obviamente, este amor evitativo, ¿verdad?, se desarrolló precisamente porque se sentían abandonados. Imagínate cuando es, no sé, este niño que el niño dice, mamá, tengo hambre, y la mamá le dice, pues hazte algo, ahí hay cereal, ahí hay un sándwich. Y el niño va y se hace solo su sándwich, y entonces ese comportamiento la mamá dice, mira, mi hijo es bien independiente, él puede solo. Pero lo que no ve es que antes había una petición, el niño expresaba una necesidad que no era atendida, y que se daba cuenta que si él no la resolvía, el de afuera o los demás no se la iban a resolver. Y entonces es algo así como, pues si ya sé que no me van a querer, si ya sé que no quieren estar conmigo, si ya sé que no me van a escuchar, pues tampoco hablo. Y entonces ahora evito involucrarme, evito tener amigos cercanos, evito tener relaciones profundas, evito sentir que entrego mucho, evito entregar de más, porque a lo mejor después de entregar de más me van a dejar. Esta parte del apego evitativo lo caracteriza la desesperanza. Básicamente es ese momento donde nos rendimos y pareciera como que el amor no existe. ¿Has escuchado personas expresarse así del amor? Por eso es que, insisto, es más fácil abandonar, porque al menos abandonando yo ya sé cómo tolerarlo. Abandonando o sin involucrarme, yo ya sé cómo manejarlo. Antes de pasar por el espacio del rechazo tuyo. Y luego nos vamos al apego desorganizado. Este apego desorganizado desea cercanía y le teme al mismo tiempo. Puede alternar intensidad, rechazo y confusión. ¿Y por qué lo involucramos? El hecho de lo deseo, pero al mismo tiempo no lo quiero. Es el caso de estos niños que sufrieron regularmente violencia extrema en casa, donde la agresión era constante. Imagínate quién creció en una casa donde papá y mamá se peleaban frecuentemente y lo que menos les importaba es que tú fueras testigo de esa discusión. O esa manera, ¿verdad?, en que papá se alcoholizaba y entonces le pegaba a mamá o castigaba a todos los niños y entonces se le bajaba la borrachera a papá y luego decía, es que yo los quiero mucho. Y entonces imagínate ahí ese doble mensaje. Por un lado, papá dice que me quiere mucho. Dice que va a ir a trabajar por mí para que no me falte nada. Pero luego llega borracho y nos maltrata, abusa de nosotros, golpea a mamá, rompe cosas. Entonces, pues por un lado te quiero cercas, pero por otro lado no te quiero cercas. Y entonces este apego desorganizado muchas veces lo vemos en estas relaciones caóticas donde ves que se pelean hasta con el sartén en la cabeza, que se avientan hasta de lo que no, se faltan al respeto con cualquier palabra.
y luego después los ves subir las fotografías en su Facebook, bien amorosos, diciendo, aquí con mi amorcito en el paraíso. ¿Te ha tocado ver esta imagen? Aquí paseando las vacaciones de mi vida con el amor de mi vida. Y te enterabas hace 2 semanas atrás que se querían divorciar, que ya no querían estar uno con el otro, que se habían faltado el respeto. Este apego desorganizado, en mi opinión, es el más destructivo y también el más doloroso. Porque por un lado te necesito cerca, pero por otro lado te quiero lejos. Y yo en medio sin tener claridad de realmente lo que quiero en este momento. Porque una de las características de este apego desorganizado es el miedo a no recibir. Y entonces por este miedo a quizás ya no recibir, voy a preferir estar dispuesto a que me des lo poco que tengas o lo poquito que me quieras dar. Aquí es de donde viene o desde donde se sostiene la famosa frase, pégame pero no me dejes. ¿Sabes qué? Es que sí es violento conmigo, sí me ha faltado el respeto, pero me tiene una buena casa. Pero me compró un carro. Pero nunca me falta el dinero. Este apego inseguro es, me atrevo de veras a decir una vez más, que es quizás el más doloroso que podemos experimentar. ¿Cuál es el apego sano? ¿Cuál es el apego entonces que funciona? Si Eddie decías al principio que el apego no es algo que nos podemos quitar, entonces ¿cuál es el apego que sí nos debería de funcionar? Y este se refiere al apego seguro. No es vivir sin dolor, es tener recursos para no derrumbarse ante el conflicto. Es tener esta certeza al 100%, ¿sí? Confiar plenamente en mis recursos personales, de tener esta resiliencia y poderme sostener en conversaciones difíciles con los demás. Atreverme a pedir apoyo, atreverme a enfrentar, a confrontar situaciones que no están funcionando porque tengo la certeza que las estoy hablando porque las quiero reparar y tengo la fuerza emocional de lograrlo. También puedo entender que necesito de tu amor, que te quiero en mi vida, pero que no voy a caer en rogar o en castigarme a mí por tener por tener un poco de lo que tú me quieras dar. Entonces, el apego seguro es cuando de alguna manera yo puedo sostener la claridad de que necesito tu amor, de que quiero tu amor, pero que no dependo de tu amor. Este apego seguro es cuando yo te quiero amar voluntariamente. No se convierte en una necesidad, no se convierte en mi única condición. Puedo decir que tengo la certeza de que no eres la única persona en el mundo que quisiera estar a mi lado, pero eres la persona con la que yo elijo estar. Y tengo la claridad que podría estar con alguien más si lo quisiera, pero te elijo a ti voluntariamente. Este es un apego seguro. Y estoy citando el ejemplo de pareja, pero ahora quiero que conviertas esto que acabo de decir en la relación con un hijo. Imagínate, ¿sabes qué? Vamos a pensar que tengo un hijo que tiene problemas de adicción, que tiene problemas de conducta violenta, que de alguna manera, ¿verdad? Me ha faltado el respeto. Pues yo puedo querer mucho a ese hijo, pero nada me obliga a tenerlo cerca. Nada me obliga a aceptar esa condición de relación. Un apego seguro habla de límites. Un apego seguro entiende y comprende perfectamente cuál es tu espacio y cuál es el mío. ¿Cuál es tu lugar en esta relación y cuál es mi lugar en esta relación? Por eso es precisamente que hablar de un apego seguro habla de una capacidad personal. Date cuenta que no tiene que ver con el otro. Ahora sí que en los apegos inseguros, en cualquiera de sus 3 niveles del apego inseguro, regularmente culpamos al otro, que lo que siento tiene que ver contigo. En el apego seguro, tengo la claridad que lo que siento tiene que ver conmigo. Esto que estoy experimentando es algo que yo permito, es algo que yo elijo y no tiene que ver desde dónde tú contribuyes o tú participas. Tú puedes ser la peor persona o la mejor persona y yo tengo la capacidad de decidir si me quedo o no. ¿A qué nivel me involucro o no? Vamos a entrar al segundo módulo, a la segunda parte de esto. Y vamos a ver los guiones o los diálogos internos. ¿Cómo es que nos desarrollamos ciertas conversaciones a partir del diálogo que me domina? A partir del patrón que me domina. A partir de este patrón que de alguna manera es mi mayor influencia.
Dice aquí, como las relaciones infantiles se convierten en mapas silenciosos de la vida adulta. Todo aquello que aprendimos me dio forma a lo que soy. Vamos a revisar algunos guiones mentales. Miedo, un miedo terrible a estar solos. En estos apegos inseguros, este miedo terrible a sentirme solo, ¿verdad? De cómo que me vas a dejar, cómo que se va a acabar esta relación, cómo que te vas a ir a vivir tan lejos, hijo. ¿Cómo que te vas a ir una semana, esposo, de trabajo a otra ciudad? Y entonces me cuesta trabajo estar solo, siempre necesito estar con alguien. Enseguida dice, siempre se anteponen las necesidades de otra persona. En pocas palabras, si alguien necesita llevarse mi carro porque va a tener que hacer cosas, yo me voy en el taxi a hacer las mías, no te preocupes. Oye, es que necesito dinero, toma, yo te lo presto, aunque yo me quede sin dinero. Enseguida dice, no tolera el rechazo o el abandono. Hay personas que se pelean mucho, ¿verdad?, dentro del conflicto de la relación y dicen, no quiero estar contigo, no quiero estar ya en esta relación, y aparentemente hablan hasta de divorcio o de separación, pero en cuanto hay la amenaza de que a lo mejor de veras se va, entonces, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Me pongo romántico, me pongo cariñoso y voy a evitar que se vaya esa persona. Siente mucha culpa, dice aquí. Regularmente, en estos apegos inseguros, toda la situación de los conflictos la siento como, es mi culpa. Es que se enojó por mi culpa. Es que se puso así por mi culpa. Tiende con frecuencia a hacer dramas, exagera las situaciones, escala a un nivel exagerado, es la capacidad de romper cosas o agredir violentamente. Buscan tener el control. Están monitoreando constantemente el comportamiento del otro. ¿Dónde vas? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Oye, te mandé como 20 mensajes de texto y no me los respondiste. Oye, pues estaba en el trabajo, no había salido, sí, pero no me respondiste. Requiere continua aprobación, constantemente necesitas estar escuchando. ¿Verdad que sí me quieres? ¿Verdad que sí te gusto? ¿Verdad que nunca te vas a dejar de mí? ¿Verdad que soy lo más importante en tu vida? Y entonces vamos en esta constante búsqueda de aprobación. ¿Te gusta este vestido? ¿Cómo se me ve? ¿Te gustó cómo hice el trabajo? ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó cómo dejé la sala? Y entonces siempre vamos buscando la aprobación. Entre esto también permite abusos y malos tratos. Y es un poco de ironía, fíjate, en esto de permitir abusos y malos tratos, yo he visto muchas veces personas que las agreden verbalmente o tienen, no sé, no tengo claro ahorita un ejemplo, pero bueno, uno de los muy comunes que veo es cuando, por ejemplo, la pareja me llega a compartir, ya sea en terapia o dentro de un entrenamiento, me llega a decir, es que mi esposo me aventó mi celular y lo rompió. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada. ¿Y por qué no hiciste nada? No, pues ya sé que al rato se le baja. Al rato se calma. Es que mi esposa me rompió la camisa y me rompió el asiento del carro. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada. ¿Por qué nada? No, yo sé que luego se le baja, luego se calma. Oye, es que rompió la ventana porque aventó una taza. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada. Luego se calma. Es que se pone peor. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo entonces es que va a pasar algo? ¿Cuándo entonces es que vas a poner un límite? ¿Cuándo entonces es que vas a parar con esa aceptación, ese comportamiento? El permitir ese tipo de abusos tiene que ver con este tipo de apegos que no son sanos. Nos afectan seriamente y en un momento más vamos a ver precios caros que pagamos por ello. Otro punto dice aquí, no se ve a sí mismo como el problema. O sea, le puedes decir, oye, es que gritas mucho, es que eres muy violento, es que... Y dice, no, es que tú me hiciste enojar, yo no soy violento, tú me hiciste enojar. Es que si tú no me hubieras dicho, yo no hubiera gritado. Y entonces no se alcanza a ver, no se ve, no se reconoce como parte del problema. Comportamientos característicos de estos apegos.
un inadecuado manejo de los sentimientos. Ejemplo, esto de quedarme callado es tan común. Me estoy sintiendo que me deshago por dentro, me estoy sintiendo sumamente triste, me estoy sintiendo desanimado, pero niego lo que estoy sintiendo. O lo justifico y digo cosas como, pues no pasa nada, luego se me quita. Otra característica, la baja autoestima. ¿Por qué me permito cosas? Porque creo que me las merezco. Cuando me relacioné desde este apego ansioso y muy en particular desde este apego desorganizado, muchas veces acepto y permito este tipo de violencia, este tipo de agresión, este tipo de faltas de respeto, porque creo que me lo merezco. Una característica muy común de la baja autoestima es cuando se han permitido no 2, sino 3, 4, 5 veces o quién sabe cuántas veces infidelidades dentro de la relación. Promesas que no se cumplen. No, yo te prometo que ya no voy a tomar y vuelve a pasar. Yo te prometo que ya no voy a llegar borracho y vuelve a pasar. Y vuelve a pasar. Esto tiene que ver con baja autoestima. Nuestro nivel de tolerancia está relacionado a la baja autoestima. Comportamientos compulsivos. Todas las compulsiones, o les podemos llamar adicciones, ¿sí? Hay adicciones a la comida, adicciones al tabaco, adicciones al alcohol, adicciones a la televisión, adicciones a las compras, adicciones a la pornografía, adicciones al sexo. Y entonces estos comportamientos desbordados, compulsivos, son característicos de estos apegos inseguros. Dificultad para marcar límites en las relaciones con personas significativas. Regularmente es como, no me cuesta trabajo relacionarme en el trabajo, pero con las personas que me importan pueden hacer conmigo lo que quieran. Y aún más delicado dice aquí, entre las condiciones características, el estrés, las enfermedades psicosomáticas, la depresión, la ansiedad. Esta, en mi opinión, es quizás la parte más difícil por la que no alcanzamos a ver justamente estos comportamientos de apego. ¿Por qué? Porque aquí justamente, a partir de los comportamientos de apego, comienzan también los comportamientos de la codependencia y dependencia. Para que exista un codependiente necesita un dependiente. ¿Quién es el dependiente? El que necesita amor a costa de todo. ¿Y quién es el codependiente? El que cree que es la obligación o es la responsabilidad cuidar del otro. Ahora sí que se juntó el roto con el descosido por ahí, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, en el momento en que este comportamiento de apego y codependencia se desatan, pues entonces aspectos como la depresión y la ansiedad son dos características extremadamente comunes. Apréndete esto. La ansiedad ama el futuro, vive enfocada en el futuro. Sus miedos están entregados al futuro. ¿Y si me deja? ¿Y si me rechaza? ¿Y si ya no vuelvo a encontrar una pareja? ¿Y si ya no vuelvo a encontrar otro trabajo? ¿Y si ya no tengo otro carro? ¿Y si me llegara a pasar un accidente? Y entonces son esos pensamientos caóticos en los cuales mi ansiedad me hace estar en un estrés elevado, ¿sí? Porque me estoy anticipando, inclusive sintiendo cosas que no están pasando. Nada más quiero que imagines cómo es el pensamiento de un celoso. Sé que es difícil imaginarlo porque nunca ha sido tu caso, pero ¿cómo será el pensamiento de una persona celosa? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Le estará gustando lo que están haciendo? Y entonces el pensamiento de ansiedad, ¿sí? Estoy sintiéndolo con todas las emociones del miedo que representa, solo imaginarlo. Ni siquiera tiene que estar pasando y yo ya estoy pagando la consecuencia por eso. A propósito del estrés, ¿sabías tú que en este momento es una de las condiciones que más muertes está provocando en el mundo? El estrés es un detonador de cortisol en el cuerpo y este cortisol tiene la capacidad de destruir neuronas. Y entonces nos afecta a nivel celular porque provoca un nivel de intoxicación. Este cortisol está diseñado en el cuerpo para de alguna manera sacarnos de situaciones de emergencia. Es como cuando percibimos una amenaza y entonces ante la amenaza soy capaz de salir huyendo de esa situación. Pero aquí el punto es que no está existiendo tal amenaza, no está pasando nada.
Pero yo ya estoy viviendo el estrés, ¿verdad? Del miedo, de esta ansiedad, ¿y qué tal si pasa? Y entonces es este constante estrés, ¿verdad? Que hace que se nos caiga el pelo, que nos enfermemos del estómago, que continuamente tengamos problemas de digestión. Perdón, tenemos, no sé, colitis, tenemos problemas que tienen que ver con digestión, ¿cómo se llaman? Úlceras gástricas. Déjenme, tomo un sorbo de café, por favor. Tomen cafecito, y respiren. Respiren, porque más de alguno estará un poquito preocupado de lo que está escuchando. Ya se acordó de la comadre, ¿a poco no? Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, este es el tema con la ansiedad, pero la depresión ama el pasado. La depresión vive angustiada del pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado ya sentí. En la ansiedad estoy preocupado por si me pasa y en la depresión por lo que me pasó. Y entonces somos capaces de volverlo a sentir y muchas veces estas enfermedades psicosomáticas vienen generadas de ahí. Tanto la depresión como la ansiedad obedecen a dos tiempos que no están existiendo, a dos espacios que no están pasando. Por eso es precisamente aquí donde vamos a entrar a revisar estas metáforas para entender cómo es que nosotros observamos nuestro entorno a partir de estos apegos. Imagínate que vas, no sé, a algún restaurante, a algún lugar público por ahí y entras al baño y asomas la cara al espejo. Y entonces te das cuenta que el espejo está hecho añicos, está sostenido, está montado todavía sobre la pared, pero está roto en pedazos. Yo te pregunto, en el momento en que te ves en el espejo, en ese momento dices, ay, ¿estoy roto? ¿Verdad que no? No te ves a ti como un ser roto, una persona rota. Pero a la hora que te ves en el espejo, ves el espejo roto y entonces tu imagen se ve distorsionada. Imagínate que el espejo es la mirada de nuestros cuidadores, de las personas que nos rodearon siendo pequeños. Porque muchos de nuestros adultos eran espejos rotos. Y el niño se conoce, la niña se conoce a través del reflejo de los demás. Y entonces, si mis cuidadores me decían, eres un niño inteligente, eres un niño valioso, eres un niño bien guapo, eres un niño valiente, eres un niño capaz, pues si yo escuchaba eso y mi espejo me hablaba de esa manera, pues obviamente lo que me reflejaba el espejo era la manera en cómo yo me identificaba con ello. Pero si mi mamá era un espejo roto, ¿cuál era la imagen que me reflejaba ese espejo? ¿Cómo era la imagen? Y yo te pregunto, ¿qué tal si a ese espejo le faltaba un pedazo? ¿Qué tal si al espejo mamá creció sin una figura paterna? ¿Qué tal si ese espejo creció sin la figura de otros hermanos? Ahora imagínate que ese espejo está opaco por el tiempo, está manchado por el uso y nadie se ha encargado de él. Y entonces mi imagen es opaca, es distorsionada y yo me veo en ese espejo y no me veo con claridad. Yo te pregunto, entonces, ¿lo que veo ahí está roto? ¿Me hace a mí estar roto porque se ve roto? ¿Estás entendiendo? Los primeros cuidadores funcionaron con nosotros como si fueran espejos. Y si el espejo estaba roto por sus heridas, por sus ausencias o por inmadurez, pudo devolver una identidad distorsionada de nosotros mismos. Sanar es recordar que la distorsión que le pertenece al espejo no determina nuestro valor. Por eso, empezar a vernos desde otro espacio, empezar a reconocernos de otra manera, es atreverme a cuestionar si eso que me decía mi espejo roto es verdad. ¿Cuántas veces? No sé, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar la maestra Estela de tercero de primaria. Es más, puedo cerrar mis ojos y te prometo que soy capaz de recordar su rostro. En primero de primaria y en segundo de primaria,
tuve dos maestras bastante intensas. Todavía me tocó la escuela de la maestra que te daba con la regla, que te pegaba con el borrador, este borrador, ¿verdad? Que estaba lleno de gris, de gis blanco, ¿verdad? Y que te lo sacudían en la cabeza como forma de castigo. Y yo recuerdo haber llegado a casa y platicarle a mamá esto. Y entonces, pues mamá me decía, pues te lo has de haber ganado. Algo hiciste, seguramente algo, por algo la maestra te regañó, por algo te castigó. Y entonces parecía el mensaje como, me lo merecía. Si en primero y en segundo de primaria tuve ese tipo de trato, pues entonces una parte de mí ya estaba creyendo, así debe de ser. Entro a tercero de primaria y aparece esta maestra Estela. Y una de las primeras cosas que recuerdo de la maestra Estela es que me dijo, qué guapo vienes, ¿quién te peinó? Me acuerdo que mi mamá era de las que se exprimía un limón en la mano. ¿A alguien les tocó todavía ese truco? Sí, se exprimía el limón en la mano y me peinaba así tipo Benito Juárez, ¿verdad? Con todo relambido hacia atrás. Y me acuerdo que la maestra me lo dijo en una forma tan amorosa. Sí, ay, qué guapo, ¿quién te peinó? El primer encuentro que tuve con ella. Desde ese momento, créeme que yo me empecé a ver diferente en ese momento. Yo llegaba con mi mamá ya con los limones partidos porque quería que me peinara. Y llegaba directamente con la maestra, ¿verdad? Y le pasaba caminando despacito porque esperaba que me volviera a dar un elogio. Es la primera persona que yo recuerdo en mi vida consciente que tuvo un detalle amoroso a través de sus palabras para mi persona. También recuerdo cómo de alguna manera me permitió tener participaciones frente al grupo y que me reconocía mi trabajo y que me daba mérito, ¿verdad? Por el esfuerzo que ella había puesto, cosa que mis otras dos maestras, inclusive mi mamá, nunca habían hecho. Entonces yo te pregunto, ¿yo era un tonto o era un inteligente? ¿Lo estás entendiendo? Al final, nuestros espejos solamente son capaces de reflejar su condición actual. Imagínate que vamos a esta casa de los espejos. Yo creo que todos fuimos a alguna feria, ¿verdad? Donde estaban estos espejos distorsionados y entonces había espejos que te hacían ver gordo, otros que te hacían ver muy flaco y estirado, otros que te hacían ver como con la cabeza alargada y el cuerpo pequeño. ¿Te acuerdas? Eso no eras tú. Eso era tu reflejo. Era lo que estaba afuera, era capaz de proyectar. Así es que considera esto una buena noticia, porque muchas de las cosas que quizás hoy tienes como valor de tu persona, tienen que ver con tus espejos distorsionados de los que te rodearon, inclusive de los que todavía están presentes en tu vida. Yo todavía escucho historias con mucha frecuencia de esposos que les dicen, si nos divorciamos, te vas a morir de hambre sin mí. Si nos divorciamos, no vas a poder hacer nada de tu vida. Eso es lo que puede decir un espejo roto. Tómalo en cuenta. Vamos ahora a la metáfora del cactus. ¿Cómo será abrazar a un cactus? Dice aquí, cuando el dolor fue tu forma de recibir amor, lo conocido puede parecer amoroso, aunque lastime. Un niño crece con un cuidador frío, inaccesible, aprende a abrazar el cactus, tolera las espinas con tal de no sentirse abandonado. En la adultez puede elegir parejas que lo hieran, no porque quiera sufrir, sino porque ese mapa le resulta familiar. En pocas palabras, vamos desarrollando una tolerancia al dolor. Y por eso puedo estar en una relación donde me faltan al respeto, donde me agreden, pero ya está dentro de mi nivel de tolerancia. Como esta pareja que decía, no pasa nada. Aprendimos a abrazar el cactus. Es esta mamá que era impredecible su comportamiento. De repente me decía, ay, mi niño, qué guapo amaneciste, pero al rato se enojaba porque tirabas la leche y te daba duro con el cinto. Y entonces era de extremos. Y la manera fue que aprendí a abrazar el cactus porque, ok, pues ya sé que me va a regañar, ya sé que me va a pegar, pero ahí va a estar, no me va a dejar. O me va a reprender, me va a castigar, pero a lo mejor mañana me trata bien. Y estamos ante la esperanza que pueda ser diferente. Es ahí donde nos quedamos en una relación donde a lo mejor mañana cambia.
A lo mejor ahora que ya fue y le prometió a la Virgen, ahora sí va a cambiar. A lo mejor ahora que ya fue al entrenamiento, ahora sí ya va a cambiar. Y entonces vamos estando siempre esperanzados al acto futuro, que quizás algún día eso pueda suceder, pero mientras puedo tolerar el dolor. ¿Te acuerdas que hablábamos justamente del apego evitativo? Pues la mayoría de los casos se genera aquí, donde pues parte de recibir el amor era parte de no sentirme abandonado, era parte de sentir el dolor como parte de amor. Y vamos ahora a esta metáfora de la balsa en la montaña. Yo pregunto, ¿para qué me servirá subir con una balsa inflable sobre la espalda a la montaña? ¿Qué sentido tendría estar subiendo la cuesta donde lo que menos hay es agua allá arriba? ¿Qué sentido tendría? ¿Verdad que ninguno? Dice aquí, una defensa que un día te salvó puede convertirse en un peso cuando ya no necesita. Las estrategias de control, silencio, complacencia, huida, pudieron ayudarte a sobrevivir, pero cargar la balsa montaña arriba agota. Agradecer la defensa no significa seguir obedeciéndola. Muy probablemente en algún momento que alguien, no sé, vamos a pensar en el hermano mayor. ¿Cuántas veces fuimos cuidados por una hermana, por un hermano mayor? Era como el otro papá o la otra mamá. Y entonces, bueno, pues mamá nunca estaba, papá nunca estaba, y gracias a ese hermano que me cuidaba, pues fue que no nos quedamos sin comer, fue que teníamos quien nos ayudara a hacer la tarea, pero a veces son hermanos mayores, porque eran 4 o 5 años más grandes que nosotros, pero tenían 13 años, tenían 12 años, tenían 15 años, no eran unos adultos. Y entonces aprendimos a aguantar o a tolerar la agresión del hermano, la falta de respeto del adulto, ¿verdad? O el aparente adulto en casa, ¿verdad? Porque era el que me cuidaba. Y entonces, bueno, quizás no era lo que en ese momento yo quería, pero era lo que me salvaba. Fue mi balsa. Y en esa balsa crucé el río de mi infancia. Pero entonces ahora tolerar ese tipo de cosas, seguirlas permitiendo, pues muchas de ellas ya no son necesarias. Ahora tendríamos que ver cuántas de las cosas que usamos en nuestras maneras de ser, pues pertenecen a otra época, a otro momento. Voy a poner el ejemplo. Imagínate una mujercita que creció con puros hermanos varones. Entonces, esa niña muy probablemente tuvo que aprender a defenderse, tuvo que aprender a echar golpes, tuvo que aprender a ser ruda, porque si no los hermanos se la comían viva. La cosa está en que esta mujercita se convirtió en una mujer adulta y ahora pues todo lo quiere arreglar echándole golpes, en la agresión, siempre a la defensiva. Esa es una balsa que en su momento te salvó, pero que quizás hoy ya no se necesita. A lo mejor tuviste un papá violento y que más te valía quedarte callado porque si le respondías pobre de ti, te iba como en feria. Y entonces el recurso, la balsa con la que sobreviviste, pues fue quedándote callado. Y no tenías que opinar y tenías que obedecer porque no tenías opción. Pero te convertiste en adulto y sigues quedándote callado. Es la balsa que ya no necesitas en la montaña. Es el tipo de cosas precisamente la que necesitamos empezar a cuestionar. Ahí es donde se detonan justamente los dolores que experimentamos en el día a día. Es el cómo saboteamos silenciosamente nuestras relaciones sentimentales, familiares y laborales. Vamos a verlo en el autosabotaje profesional. Dice aquí, el apego también aparece en el trabajo. Necesidades de aprobación, distancia emocional, o miedo a colaborar. ¿Cuál es la trampa que sucede aquí en el autosabotaje profesional? Por ejemplo, la trampa de la validación. Buscar aprobación de figuras de autoridad hasta el cansancio. Se trabaja de más y se descansa con culpa. Ejemplo, ¿cuántas veces sientes que no te puedes, no sé, permitir el break completo? Vamos a pensar que tienes una hora de break, pero dices, ya comí en 15 minutos, mejor me regreso a trabajar porque tenemos mucho trabajo. Y entonces las necesidades de los demás se vuelven más importantes, tu descanso no, recuperar tu cuerpo no. O preguntan,
va a haber fin de semana festivo, necesitamos 2 voluntarios que se queden a trabajar y tú eres el primero en levantar la mano. Oye, viene Navidad, ¿quién se va a cubrir aquí el espacio? Yo. Es esta forma, ¿verdad?, de autosabotaje donde siempre estoy dispuesto a sacrificarme yo con tal de tener la aprobación, la validación de mi jefe, de mi director, de mi supervisor. Voy, le muestro mi trabajo y le digo, mire, ¿ya vio cómo quedó? ¿Le gustó mi trabajo? ¿Qué le parece? Y constantemente cuento todos los detalles de lo que hice, ¿no? Pero yo acomodé, yo arreglé, yo puse, yo quité. ¿Conoces a alguien así que en el trabajo da punto y seña de todo lo que hizo? Y está el otro extremo, el escudo del aislamiento. Yo lo hago mejor solo. No siempre es superioridad, dice aquí. Muchas veces es miedo a confiar y ser defraudado. ¿Cuántas veces, verdad, has visto esta dificultad para participar en trabajos de equipo? ¿Te has dado cuenta? Oye, ¿y por qué no le dices a fulano que te ayude? No, mejor yo lo hago solo. ¿Sí? Porque ¿qué tal si le digo que me apoye y no llega? O me quedan mal. No, mejor yo solo. Ahí podemos ver justamente esta forma de autosabotaje porque no permitimos la ayuda de los demás. Es muy común y muchas veces renunciamos inclusive a posiciones mejores pagadas, condiciones mejor laboralmente o profesionalmente, ¿verdad? No sé, oye, allá tienen mejor horario, tienen una oficina más bonita. Sí, pero aquí está el jefe que me quiere mucho. Y yo le soy fiel a este jefe que pues somos bien compas. Vamos también al sabotaje dentro de la relación de pareja. Las 3 señales de que el miedo está dirigiendo una relación. Aquí hay 3 cosas súper clarísimas cuando el miedo a quedarme en esa relación está presente. Número 1 dice, demandas constantes. Cuando constantemente la pareja, mutuamente, porque este es un rol, que acuérdate, el codependiente necesita de un dependiente. Las demandas son constantes, quiere decir que las demandas a veces son de un lado y a veces del otro. Y entonces constantemente te estoy pidiendo que me demuestres que me quieres, que me demuestres actos que representen que te importo, que me demuestres la valía que tienes, ¿verdad?, sobre mi persona. Dice aquí, el pánico al silencio exige pruebas de amor y explicaciones compulsivas. Vamos a pensar que, no sé, ya pasaron 3 horas y no me ha hablado. ¿Por qué no me habla? Pasó todo el día y no me habló. Entonces necesito pruebas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? La típica, la ley del hielo. Retirar la palabra para evitar vulnerabilidad, intimidad o reparación real. Mejor me quedo callado antes de hablar del problema. Y la tercera, soportar lo inaceptable. Minimizar los abusos como, pues no pasa nada, sí tengo un morete, pero se quitan. Sí me pegó, pero no me pegó duro. Ay, es que, oye, pero te faltó al respeto, te dijo una cantidad enorme de groserías. Es que él es así, él así habla, es que es de Sinaloa, así habla. Y entonces vamos justificando esos abusos, esos insultos. Oye, pero es que se ha ido como 4 o 5 veces de la casa, siempre dice que se va a ir y lo vuelves a recibir. ¿Cuántas veces has escuchado una historia así? Si de alguna manera reconoces algunas de estas 3 características, son de las 3 más comunes en las que te puedes dar cuenta el miedo que tienes a perder la relación. Y aquí también hablamos de ansiedad, control e inmediatez. Cuando la ansiedad sube, la relación deja de ser un encuentro y se convierte en vigilancia. En pocas palabras, cuanto más ansiedad tengo, cuanto más miedo tengo de perderte, más necesidad tengo de controlarte. Y si para controlarte te tengo que alejar de la familia, y si para controlarte te tengo que alejar de tus amigos, y si para controlarte te tengo que alejar de tus hijos, pues entonces te voy a alejar de tantas personas como sea necesario para que solo dependas de mí. Y entonces en esa sobrecarga emocional, pues el nivel de estrés se destapa de una forma exagerada y obviamente desde aquí la necesidad de tener inmediatez, pruebas urgentes, pruebas contundentes, se vuelven una necesidad desesperante. Yo he visto personas perder el control de tal manera que no les importa cómo se exhiban
a quién le tengan que hablar, cómo tengan que exponerse, con tal de tener certeza de que no serán abandonados. No sé tú, pero yo solamente de platicarlo te prometo que estoy con la piel erizada. El solamente de imaginarme esas escenas que me hace recordar más de alguna ocasión donde yo en alguna etapa de mi vida llegué a pasar por cosas así. Hoy que puedo entender la diferencia y que me doy cuenta que no necesito permitirle a nadie, que no necesito permitirme yo, que no necesito la misericordia y la compasión de los otros ante la amenaza de quedar solo, no tienes idea la libertad que eso representa. Por eso cuando hablo del apego a la libertad, es porque el lado opuesto del apego es la libertad. Veamos pues entonces cómo es que lo vamos a sanar. Vamos a entrar aquí al camino de la sanación. Vamos a reescribir los guiones y a desarmar esas estructuras de defensa para que podamos ir en esa nueva dirección donde puedas de forma personal, de forma independiente, interdependiente, a sanar esa historia. Así es que el camino a sanar, dice aquí, cuando el ser humano llega a la madurez fisiológica, psicológica y espiritual, se le considera un adulto. ¿Cuántos de nosotros hemos observado a alguien que no tiene el comportamiento de un adulto, tiene el comportamiento de un adolescente impulsivo o un niño berrinchudo? ¿Lo hemos observado? Porque no ha madurado. La madurez no te la da la edad. Hay personas que tienen 30, 40, 60, 70 años y no han madurado, o no en todas las áreas. Madurez es cuando yo me puedo encargar de mis necesidades biológicas, psicológicas y espirituales. Ese momento donde yo puedo hacerme responsable de cubrir esas necesidades, donde no necesito a los demás, entonces se me puede considerar un adulto. El adulto independiente es aquel que se hace responsable de su propio desarrollo emocional, funcional y financiero. En pocas palabras, estoy contigo porque elegí estar contigo, no porque te necesito. Y entonces tener la relación con un compañero de trabajo, con un vecino, ya no se vuelve en una necesidad, se vuelve en un privilegio. Ya no son una carga, son un valor en nuestra vida. Si soy emocionalmente interdependiente, obtengo dentro de mí una gran sensación de valía, pero también reconozco mi necesidad de amor, tanto de darlo y de recibirlo. Como persona interdependiente, tengo la oportunidad de compartirme profundamente y significativamente con los demás. Esto es precisamente cuando yo me puedo dar cuenta que estoy en un apego sano. Estoy apegado a esta relación, no porque necesito esta relación, sino porque saca lo mejor de mí esta relación. Tener el apego con esta persona, acuérdate que dijimos que tiene que ver con cuidado, tiene que ver con protección y tiene que ver con validación. Y entonces cuando yo tengo esto de un apego en una relación, oye, claro que lo quiero conservar. Alguien me preguntaba por ahí, oye, entonces nuestros apegos se desarrollaron siempre de papá y de mamá. Nuestras primeras enseñanzas vinieron de ahí. Y gradualmente fuimos adoptando la enseñanza de otros adultos. Y habrá quien a lo mejor pues no les fue nada bien con sus cuidadores. Pero habrá otras historias donde podamos sentirnos satisfechos, felices de las historias con papá y con mamá. Habrá grandes historias, yo puedo sentirme privilegiado de mi historia con mi papá, de mi historia con mi mamá, aunque puedo reconocer sus errores, puedo reconocer las faltas que tuvieron para conmigo, pero también puedo honrar los aciertos, el acompañamiento, la validación que tuvieron sobre mi persona. Y entonces, hablar de la parte sana es cuando yo puedo separar aquello que aprendí como parte de mi historia y poder resignificar en mi presente cuál es la versión que ahora quiero que me maneje, cuál es la historia que ahora quiero que sea como mi lenguaje, mi discurso interno, la forma en la que internamente yo puedo manejar ahora esta información. De la relación a la conciencia. ¿Cómo es que voy a modificar este guión, este discurso interno? Dice aquí,
la sanación no es activarse, es darse cuenta antes de destruir el vínculo. Muchas de nuestras relaciones las hicimos añicos justamente desde esta necesidad de tenerte. Y entonces en mi necesidad de tenerte te controlé a tal punto que prácticamente quería que perdieras tu identidad para que estuvieras bajo los límites o bajo los criterios que yo entendía el amor. Entonces, ante el área del enfado, por ejemplo, en el guión viejo, pues yo azotaba la puerta, usaba la ley del hielo, decía con rabia las cosas. Y en el camino de la conciencia, ante el enfado, puedo decir con toda la calma, oye, ¿sabes qué? Me siento frustrado por esto. Me siento frustrado de que pasemos tanto en silencio. Me siento frustrado de que no estamos teniendo tiempo para salir juntos como pareja. Me siento enfadado de que quizás no hemos salido de vacaciones. Y entonces, antes de ignorarte, antes de rechazarte, pues tengo la capacidad de comunicarlo. En el área de ansiedad, por ejemplo, en lugar de exigir respuestas inmediatas, márcame ahora, dime dónde estabas, por qué no lo hacías, en lugar de hacer este tipo de exigencia, entonces me doy cuenta de ello, respiro profundo ante lo que estoy sintiendo, observo la sensación, observo la emoción que estoy experimentando y desde ahí regulo, me ajusto, modifico lo que estoy sintiendo en ese momento. Ahorita voy a dar algunas pautas especiales para esto. Y luego viene la distancia. En el guión viejo, en el discurso viejo, pues me aíslo ante la creencia de que, pues antes de que me dejes te dejo, ¿sí? O nadie me importa, yo de todos modos me da lo mismo, yo puedo solo. Antes de caer en esa forma de distancia o de separación con los demás, mejor pido espacio temporal. ¿Sabes qué? Dame chance, me voy a encerrar en mi cuarto, necesito un rato. O ¿sabes qué? Mañana hablamos. Necesito espacio para mí. O me voy a ir a dormir a la sala, necesito estar tranquilo, traigo una sensación muy incómoda. Y entonces regresamos a un espacio seguro. Regresamos en un espacio de conciencia. ¿Cómo lo voy a resolver? Primeramente, necesito entender que lo primero que me va a mostrar la experiencia son las sensaciones del cuerpo. La primera forma en que yo me voy a dar cuenta que estoy entrando en un episodio crítico de apego, lo va a mostrar mi cuerpo porque me lo va a gritar de muchas formas. Voy a empezar con sudoración, voy a empezar apretando las manos, mi corazón va a estar agitado, voy a empezar a sentir calor en el cuerpo, voy a sentir como que me falta el aire, voy a necesitar salir huyendo, Y entonces cuando estoy necesitando algo, cuando me está pasando algo en lo interno, mi cuerpo me lo va a gritar. El cuerpo yo le llamo la campana del aviso. Es como este foco preventivo en el tablero del auto cuando se enciende y te está avisando que algo está por pasar. En ese momento, cuando los focos se encienden, nos está invitando a parar. Y más cuando el foco es rojo en el tablero, que ya habla de un motor calentado o una falta de aceite. En ese momento, si todavía quieres tener posibilidades de salvar ese motor, el vehículo lo tienes que detener de inmediato. Entonces, hay sensaciones en el cuerpo que nos invitan a parar de inmediato. Vamos a pensar que no me contestan el teléfono o que no sé qué está pasando e inmediatamente las sensaciones aparecen. Siento ansiedad, siento taquicardia, siento que me falta el aire. A ver, momento. Lo primero que tengo que hacer es caso a los avisos. ¿Para qué? Para entonces dar el siguiente paso, que es la conciencia. Este proceso de autoconciencia es donde sucede la magia. Aquí es donde me tengo que dar cuenta justamente de que esta situación tiene que ver con mi historia, no tiene que ver con mi presente. Tiene que ver con mi niña asustada cuando mamá la dejaba, cuando papá la regañaba, pero no tiene que ver con mi presente. E inclusive, darme cuenta que si en este momento esta pareja, esta relación que tengo se acabara, mi mundo no se va a acabar. Es esta manera de apostar al valor que yo tengo, no al valor que me dijeron que tengo. Y entonces darme cuenta que mucho de lo que está pasando tiene que ver con un miedo que quizás de algo que no está sucediendo. Por eso, en el proceso de sanación, el 45% corresponde a la autoconciencia.
Pregúntate si esto a lo que le temes es real. Pregúntate si eso que de veras que estás sintiendo como una amenaza, que todo se mueve, etcétera, de veras está pasando o solo es un pensamiento desbordado. De ahí la importancia en que yo puedo elegir en ese momento. Algo que espero que te motive a hacer ese ajuste es lo siguiente. Cuando yo no tengo la oportunidad de parar, aunque me dé cuenta, yo estoy entregando mi alma en eso. Prácticamente le vendo mi alma al conflicto. Por eso es que muchos de nosotros le perdemos sentido a la vida, no sabemos exactamente dónde está nuestro lugar, no sabemos qué tan importante soy para esta persona. ¿Por qué? Porque mi miedo me hizo sentir de esa manera. El niño solo confiaba en su cuidador y en la forma en que lo amaba. Hoy, tú tienes un proceso diferente, tú tienes recursos diferentes y puedes hacerte preguntas diferentes. Yo te invito a no venderte a tu miedo. Y la manera en que vamos a parar esa forma de funcionar de esa manera se llama autoconciencia. Nadie aprende a ser experto en algo de la noche a la mañana. Nadie logra hacer las cosas bien desde la primera vez. Todo aquello que dominamos es la consecuencia de la práctica. Algún mecánico, alguna señora que cocina, alguien que corta el cabello. Todas estas habilidades son resultado de una práctica continua. Por eso, elegir nuevas respuestas va a demandar práctica. De ahí que te invito a ser paciente en tu proceso. Date cuenta que no siempre las cosas van a funcionar como tú esperabas. No siempre las cosas se van a conseguir como tú lo deseabas. Pero de ahí la importancia en que no pares tu práctica. Y por otro lado, vas a necesitar una red segura. Una red segura, ¿quién puede ser? Bueno, yo recomiendo ampliamente tener un terapeuta de cabecera, así como tienes tu dentista de cabecera, como tienes tu doctor de cabecera, tu doctor familiar, pues también ten a tu terapeuta de cabecera. Tener una red segura es tener un espacio imparcial donde poder hablar con libertad de lo que siento. Puede ser esa amiga que sabes que es incondicional, pero que también es neutral en sus opiniones. A lo mejor esa tía que se convierte en una opinión madura, responsable y que tiene evidencias para sostenerte. Y entonces esta red segura es una forma de práctica también. Por eso es que la fórmula para sanar nuestros apegos inseguros obedecen primero a la autoconciencia, la capacidad de darme cuenta. Una vez que yo estoy reconociendo los síntomas en el cuerpo es porque la ola se está formando. ¿Cómo la interrumpo? Con la autoconciencia. Me doy cuenta que estoy cayendo en el patrón de mi pasado, estoy entrando en modo reactivo y entonces voy a empezar a practicar en ese momento mis técnicas. Ármate una frase de poder, ármate una ruta de escape. ¿Sabes qué? Yo ya sé que si me salgo al patio de la casa y me pongo a caminar ahí, o si me meto a bañar en ese momento, o sea, identifica tus prácticas que te llevan, ¿verdad?, al darte cuenta. Nadie desarrolla músculo con una sola vez de ir al gimnasio. Es la consecuencia de la repetición lo que te dará el resultado. Por eso tener la red segura es esta forma de apoyo que va a estar ahí de forma neutral para ti. No está para sobar o para apapachar tus heridas. Está para sostenerte en tu cambio. Por eso recomiendo ampliamente el que puedas considerar el mantener un proceso terapéutico o participar. Nosotros tenemos una serie de programas enfocados directamente, ¿verdad?, a desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Busca recursos. Si quieres aprender a hablar un nuevo idioma, tendrás que ir con aquellos que ya lo hablan. Si quieres desarrollar nuevas habilidades, tendrás que ir con aquellos que ya las dominan. Así es que, pues yo espero que este proceso te haya apoyado para entender por qué es que puede ser tan destructivo para ti si no lo detienes, si no lo cambias, si no lo paras, como entender la importancia de llevar a cabo este proceso. Primeramente es el caer en la sensación, el darme cuenta que está pasando el torbellino de ideas. Segundo, cacharme que estoy cayendo en esta crisis. Tercero, hacer mi ajuste creativo. En ese momento modifico con todas las cosas que aprendí en este taller y que entendí que me funcionan. Y cuarto, las integro en la práctica. Así es que
Esta es una mirada bastante concreta a un punto muy amplio. Hemos estado viendo cosas que tienen que ver con, pues puedo decir que de muchas maneras con un rasgo bastante sensible, bastante vulnerable, vamos, por la forma en la que nos hemos expuesto anteriormente en escenarios de nuestra vida. Sin embargo, tú lo puedes reparar, tú lo puedes modificar. No, no eres así. Tú aprendiste a ser así. Lo que estás viviendo, lo que estás experimentando es un comportamiento aprendido. Así es que ayer quiero mencionar, ayer primero fuimos a preguntas y después fuimos a una dinámica. Hoy lo voy a hacer al revés, porque sentí que el proceso de las preguntas se nos alargó mucho y quizás se perdió la sensibilidad para una dinámica que vamos a hacer. Quiero que cerremos con esta dinámica. Es una dinámica bastante sensible que te va a apoyar para ser consciente justamente de estos aprendizajes que tuvimos y de esta nueva elección que quiero tener. Es una mirada muy valiente hacia el interior, es una mirada profunda, es una mirada muy personal. Así es que, si quieres lograr el máximo beneficio de este ejercicio que vamos a hacer, yo te quiero invitar a que adoptes una postura cómoda ahí donde estás. Suelta tu cuaderno, suelta tu pluma. Quizás tengas espacio para recostarte ahí en tu lugar, porque en un momento más yo voy a poner un poco de música de fondo y te voy a estar guiando a través de mi voz, a través de este micrófono, y tú estarás con los ojos cerrados simplemente viviendo en una experiencia interna aquello que vas sintiendo y aquello que vas pensando. La mejor manera en que tú puedes vivir este proceso es no teniéndole miedo a lo que vas a sentir. Así es que si emociones o sentimientos aparecen, mi invitación es date permiso de explorarlas, date permiso de sentirlas, date permiso de reconocerlas. Hay emociones, hay sentimientos que nos enseñaron que son equivocados. Yo quiero asegurarte con mucha certeza que no hay sentimientos equivocados en nosotros. Hay cosas que aprendimos a verlas como buenas y otras que aprendimos a verlas como malas, pero todas tienen alguna función en nosotros. Por eso, cualquier cosa que experimentes durante el proceso está bien. Date permiso de sentir. Date permiso de experimentar. Voy a pedirte entonces en este momento que acomodes, encuentra una postura cómoda. Si decidiste hacerlo ahí en una silla donde estás ahora, relaja tus brazos, relaja tus piernas. Date permiso de poder estar en una posición segura para poder cerrar tus ojos. Acomoda tus brazos de tal manera en que puedas estar cómoda, cómodo. Y a partir de este momento, cierra tus ojos. A partir de este momento, cierra tus ojos. Mantén tus ojos cerrados, no los abras. Mantén tus ojos cerrados, no los abras. Encuentra una postura cómoda. Coloca tus manos de forma relajada. Relaja tu cuerpo. Quiero pedirte en este momento, respires profundo y sueltes suave por la boca. Respira profundo y suelta suave por la boca. Una vez más. Respira profundo y suelta suave por la boca. Observa el acto de respirar. La sensación del aire al entrar y al salir de tu cuerpo. Reconoce el acto de estar viva. La capacidad de sentir la temperatura, sentir tu entorno, reconocer los sonidos. Date cuenta que estás viva, que estás vivo. Siente tu corazón. Y así con tus ojos cerrados,
Pon tus manos sobre tu pecho, sobre tu corazón, y mira si puedes sentir tus latidos. Mientras este corazón siga latiendo, tú seguirás viva, vivo. Ahora escucha. Necesitarás dejar de lado aquellas situaciones que provocan en ti sentimientos de negación, de miedo, de vergüenza, de descuido personal. En ese momento serás capaz de reconocer esos estados de apego y codependencia. Lo que sigue para ti es cuidar de ti, protegerte a ti. Y después de haberte aceptado tal como eres, deberás de estar dispuesto a enfrentar la incomodidad que implica el cambio. Mantener una actitud honesta, de apertura y disponibilidad al intentar el cambio. Este comportamiento deriva en la mayoría de los casos de las distintas pautas de la infancia. Quizás hoy alcances a comprender las causas, la lógica, la motivación de tus propios actos. Revisa cuáles fueron las creencias que aceptaste como una verdad, sin nunca haber cuestionado los significados sobre lo que es el amor. Hazte consciente de la incoherencia de este resultado. Permanecer en una situación que genera sufrimiento. Empieza por elección a trabajar tu autoestima, a sentirte a gusto contigo mismo, contigo misma. Aprende a respetarte, a valorarte, a nutrirte emocionalmente. No permitas más daño físico o emocional ni de ti ni de otros, como un acto sublime de amor por la vida. Ahora en tu mente, solo en tu mente, repite esto para ti. Esta es mi nueva interpretación. Hoy elijo creer que yo soy una criatura única y no repetible del universo. He sido concebido con amor. Hoy entiendo y acepto mi pasado como el perfecto pasado que fue. Acepto que fue la única manera en que debió pasar para poder crear un propósito mayor que rebasa mi entendimiento. Hoy elijo ser libre. Hoy decido perdonar a todas aquellas personas que me lastimaron, aquellos que me abandonaron, a todos los que no estuvieron conmigo en esos momentos que tuve miedo. Hoy decido perdonar porque tengo el poder de hacerlo. Perdono a todos aquellos que me causaron heridas físicas o emocionales, aquellos que me lastimaron mi cuerpo, aquellos que lastimaron mi alma. Yo los perdono. Yo los perdono. Y también, hoy pido perdón genuinamente. Ahora que reconozco y acepto que yo también hice daño a otros. Pido perdón por todas aquellas personas que yo he lastimado, aquellos que yo ofendí, a los que lastimé con mis arrebatos de ira y falta de control, a todos los que abandoné. Pido me perdonen porque me doy cuenta que la manera en que quise mostrar mi amor a ustedes no es funcional. Por eso, hoy
les pido perdón. Acepto sin culpas mi conducta, porque hoy me doy cuenta que solo hice lo que creía correcto, pero entiendo también que no funcionó. Hoy decido perdonarme por todo eso. Me perdono por haber lastimado a aquellas personas que tanto amo. Me perdono por descargar mi furia en otros. Me perdono por no haber respetado los límites del otro. Hoy me perdono por la manera en que he lastimado mi cuerpo y todas las maneras en que no he respetado mi vida. Hoy yo elijo perdonarme. Ahora siente el latido de tu corazón. Siente la gratitud. Siente la sensación de estar vivo. Ahora te pido que traigas a tu mente los momentos por los que te sientes profundamente agradecida, agradecido. Trae a tu mente esos momentos donde sentiste una profunda gratitud. Experimenta estar en ese momento. Siente la gratitud de ese momento. Siente lo que te hizo sentir tanto amor en ese momento. Entra en tus recuerdos y disfruta desde adentro de ese momento. Ese momento en el que sabes que fue una bendición. Quizás el día que abrazaste por primera vez a tu hijo. Ese día que recibiste tu título universitario. Ese momento donde te sentiste plenamente bendecido, feliz, amada, respetado, honrada. Y cuando estés lista, listo, así con tus ojos cerrados, te pondrás de pie, sintiéndote totalmente reconfortado, integrado, liberada de todas las ataduras de tu pasado, completamente libre. Siente el amor dentro de ti. Siéntete completamente viva. Y ahora levanta tus manos al cielo. Y cuando yo te lo diga, gritarás un sonido de poder. Ese sonido que tienes dentro de ti. Un sonido de regocijo total y liberador. Un sonido que libera desde adentro, desde el centro de tu alma, donde celebras esta nueva vida por elección. Descubre ese nuevo yo. Construye ese nuevo yo a voluntad. Y en un solo sonido, a la cuenta de 3, libera todo ese poder. 1, 2, 3. Una vez más, a sonar ese sonido. Y cada vez que lo hagas, regresará a ti ese momento donde te recuerdes quién eres por voluntad y elección. Regresará a ti la sensación de gratitud y amor. Ahora quiero pedirte que te abraces.
Abrázate cariñosamente. Regálate una caricia. Siente la paz, reconoce la paz de este momento. Y antes de abrir tus ojitos, no pierdas de vista este momento. Te acompañará de hoy para siempre esta sensación. Comparte con aquellos que amas esta sensación y esta claridad que ahora tienes. Y poco a poco ve relajando tus brazos. Poco a poco ve abriendo tus ojos. Mueve tu cuello. Mueve tus manos. Reconoce esa sensación de bienestar. Abre tus ojos ahora. Siéntete completamente despierta, despierto. Quiero reconocerlos por el hermoso trabajo que se atrevieron a hacer. Quiero reconocerte por la pasión, la entrega y la confianza con la que decidiste participar. Recuerda que es aquí donde comienza tu trabajo personal. No es aquí donde termina. Este es un camino, no un destino. Es un proceso que vamos construyendo paso a paso. Nuestra nueva versión es una elección. Nuestra nueva versión es un paso voluntario, una nueva etapa. Tú no serás capaz de cuidar de otros si no eres capaz de cuidar de ti. Será la única manera honesta y genuina de hacerlo por otros. Dar de quien tú eres. Siéntete completamente despierto, despierta. Se requiere respirar profundo. Felicidades. Qué excelente trabajo acabas de hacer. Quiero reconocerte por haber llegado hasta el final y haber vivido esta experiencia completa con todas tus emociones haciéndose presentes. Sin duda alguna esto lo considero un acto muy valiente. No cualquiera se atreve a hacer una pausa y mirarse a sí mismo. Te recuerdo que este es un proceso. Las cosas no cambian de la noche a la mañana y solamente por desearlas o por quererlas. Necesitamos construirlas. Si tú quisieras aprender un nuevo idioma, no lo aprenderías con una clase. Tendrías que ser constante y principalmente practicarlo. Transformar nuestras maneras de ser es un proceso. Por eso es que te invito a la humildad de reconocer que habrá errores, habrá cosas que no van a funcionar como tú esperabas y tener esta paciencia es una manera de ser compaciente contigo. Esta es precisamente la invitación a ver esto como un trabajo de todos los días. De ahí que te hago el recordatorio a no abandonar este proceso en solamente este taller. Mantente alerta de los nuevos programas, de las nuevas invitaciones que recibirás, ¿verdad?, para participar en otros programas, porque esto es como un rompecabezas grande que vamos armando de la nueva versión en la que me quiero convertir. Así es que agradécele a la persona que te hizo esta invitación. Esperamos haber sumado valor a tu vida y que todo lo aprendido aquí tenga resultados muy pronto para ti. Nos va a encantar que nos regales un comentario en nuestra página de Facebook. Deja por ahí, ¿verdad?, en las publicaciones que subimos acerca de este taller,
tus opiniones. Yo no te pido una buena opinión, una mala opinión, te pido una opinión honesta acerca de lo que representó para ti haber vivido esta experiencia junto con nosotros. Así es que bueno, con esto me despido. Ha sido un privilegio para mí compartir contigo. Mi nombre es Eduardo Vázquez y nosotros somos la familia Visión Humana. Gracias.